Ahora sí. Muy buenas noches, estimados pastores. Continuamos con nuestra clase y ya estamos ingresando a la última semana del módulo Psicología de la Familia. En esta última semana estamos analizando el aspecto espiritual religioso del contexto familiar. En muchas circunstancias vamos a ver que la familia tiene una relación muy importante con la religión que practican. Y aquí hablando de religión, estamos hablando desde lo católico, evangélico, mormón, testigo, andinista, y la diversidad que hay, especialmente en nuestro país, la diversidad que se ha presentado en estos últimos años. Como cristianos, el aspecto de la religión que practicamos, la fe que tenemos, influye y en algunas circunstancias se puede llegar a ver un conflicto dentro de la familia, especialmente cuando se va a presentar esto que nosotros llamamos el yugo desigual, cuando tenemos una diferencia de fe y sin embargo, aunque sabemos que en la palabra de Dios recomienda que no deberíamos unirnos en yugo desigual, siempre se escapa, ¿no? Siempre se escapa esa posibilidad, especialmente con los jóvenes que van a empezar su relación de noviazgo. ¿Esto por qué? Porque la realidad es que ellos van a ir a estudiar a la universidad, van a conocer probablemente una diversidad de personas dentro del contexto universitario o en sus clases, en sus institutos o en el colegio mismo, van a llegar a conocer quien posiblemente sea su pareja de por vida. Y ante esas circunstancias, muchas veces es difícil que uno pueda abstenerse de llegar a enamorarse, como dicen algunos, al corazón no se lo manda. Pero sí hay que ser muy sabios, ¿no? Es bueno recomendar a toda nuestra juventud dentro de la iglesia el escuchar el consejo sabio que encontramos en la palabra de Dios, que nos dice, no os unáis en yugo desigual. Un pastor, recuerdo, nos decía sinceramente, les comento que en la denominación hacemos muchos campamentos, campamentos desde niños, adolescentes, jóvenes, y bueno, yo no veía esa perspectiva, pero el pastor decía, es que Carlos me decía, los campamentos son una oportunidad para que los jóvenes de la congregación se conozcan, porque vienen de diferentes iglesias y puedan conocer también a su pareja. Yo no había visto esa realidad, pero sí, ¿no? De alguna manera, este tipo de actividades que solemos hacer, intercongregaciones, hasta interdenominalizan, es una excelente oportunidad para que puedan establecerse parejas dentro de la misma fe, por lo menos, ¿no? La fe cristiana. No es garantía, o sea, he visto muchos casos también donde pese a ser confesos de una fe o tener una membresía de una congregación o hasta inclusive ser parte del ministerio, ser parte del liderazgo dentro de la congregación, se ha visto que no puede ser realmente una garantía para que todo esté bien. Y aquí es donde hemos ido repasando el día de ayer el aspecto de la espiritualidad dentro del contexto familiar. Así que vamos a retomar desde ese punto, retomando tal vez un poquito porque esta parte no ha quedado grabada. Eh, Habíamos mencionado que acerca de las dimensiones espirituales dentro de la familia, es una realidad muy interesante, ya que cuando nosotros consideramos de que Dios es el centro, la cabeza de nuestra familia y cada uno de nosotros como esposo, esposa, son elementos que están relacionados a esta cabeza que es Cristo, que es el Señor. Mientras más nosotros nos vayamos acercando al Señor, sucede de que la cercanía que el esposo, la esposa tiene hacia el Señor, hace que la esposa y el esposo puedan estar mucho más cerca todavía ambos en su relación. Pero cuando la esposa va alejándose del camino del Señor, eso hace que exista una distancia entre ambos. Esa distancia puede llegar a ser que afecte a su relación. Existe una distancia entre ambos que va haciéndose cada vez más notoria. ¿Por qué? Porque probablemente el esposo está muy cerca del Señor y está, quién sabe, intercediendo y involucrándose, pero la esposa de a poco se ha ido alejando, probablemente por diferentes circunstancias
familiares, laborales, personales. Entonces, esa realidad hace que la relación matrimonial pueda llegar a tener un distanciamiento. Esto ocurre también cuando ambos se alejan, porque hay muchas familias que les es muy fácil el asunto del divorcio, el asunto de separarse y ver cómo ese camino, porque probablemente el corazón de alguno de los miembros, o probablemente en ese plano también ocurre en el plano padre e hijo, cuando los hijos están cerca del Señor, eh, y van involucrándose mucho más en la cabeza que es Cristo, el Padre de la misma manera va involucrándose al ministerio y siendo parte y siendo coherente con lo que practica y lo que predica. Esto hace que la relación familiar pueda establecerse mucho más unida todavía. Esto ocurre también en diferentes planos, no solo en el plano relacional padre-hijo, también sucede en el plano de hermanos dentro de la misma, dentro de la misma familia, entre el hermano y la hermana, por qué hay tanto conflicto, por qué hay tanta pelea. Un primer diagnóstico que deberíamos hacer nosotros es evaluar cómo está su relación con el Señor. Si están practicando sus disciplinas espirituales, si tienen su lectura individual de la palabra, su oración individual, si están creciendo en la gracia, si están sirviendo. Pero si no, si alguno de ellos está muy alejado, por lógica cristiana, va a haber siempre un distanciamiento, una separación. Lo que habíamos visto acerca de las dimensiones espirituales. Asimismo, también hemos hablado de ahora sí, hemos hablado de cómo socializar la fe que nosotros practicamos, nuestra religión. Lo regular es que la manera como nosotros socializamos la fe, compartimos nuestro credo, nuestra creencia, la religión que practicamos, inicialmente es acerca del modelo. Nosotros deberíamos ser como adultos un modelo de la fe que practicamos dentro de la iglesia, dentro de la alabanza, dentro de la predicación. El diálogo es otra perspectiva, generar espacios de diálogo en donde se pueda conversar, debatir, dialogar sobre diferentes temas espirituales es igual de una manera. Participar, el participar en situaciones dentro de la congregación, el servir en sí, genera un buen espacio. Probablemente muchos de nosotros hemos llegado a la congregación por participar. Yo recuerdo, les comentaba de que empezando en la congregación, yo empecé participando en los campamentos, en las actividades de la iglesia, pero casi 3 años o 4 años después he aceptado al Señor como mi Salvador, pese a que mi fe era rotundamente católica, pero me gustaba participar en las actividades de la congregación. No había tal vez un modelado, un diálogo. La educación igual es otro factor determinante para socializar nuestra religión. Las escuelas dominicales, las prédicas, las enseñanzas en células, en grupos pequeños, en videos cortos, la educación en sí hace que el joven y adolescente pueda acercarse mucho más. Los rituales. Hemos hablado aquí brevemente también de los rituales que tenemos como congregaciones. Tradicionalmente nuestros rituales son los sacramentos, ¿verdad? La Santa Cena, el bautizo, matrimonio, pero hay algunos rituales también que suelen estar ya por el calendario que manejamos, ¿no? La Semana Santa, el, la Navidad, les mencionaba el Día de Acción de Gracias, como una fiesta particular de agradecimiento al Señor. Todo ese tipo de rituales nos acercan mucho más al Señor. Y aquí tal vez una anécdota que me gustaría mencionarles acerca de la Santa Cena, acerca del bautizo. Si no me equivoco, les había compartido. Hay una diferencia bien interesante entre lo que va a ser dogma y lo que va a ser doctrina. Hay dogmas que cada congregación tiene. Los dogmas eh, son aquellas doctrinas que a lo largo del tiempo han ido evolucionando, se han ido marcando de manera particular en diferentes congregaciones. Hay congregaciones o iglesias que son más dogmáticas más que otras. Por ejemplo, los católicos son bien dogmáticos, o sea, tienen doctrinas que tienen un origen bíblico, pero que ha sido distorsionado en el tiempo. Acá hablamos, por ejemplo, de los rituales del bautizo, por ejemplo, bautizarse con ropa blanca es un dogma, o sea, no es algo establecido bíblicamente, pero a lo largo de la historia probablemente ha sido un evento muy
impactante y hacerlo de blanco es para la memoria algo muy, muy marcado. Pero si me bautizo de negro o me bautizo de rojo, probablemente voy a encontrarme con alguno que otro hermano de la congregación que va a molestarse mucho. Acerca de bautizo, ocurre similar también acerca de la Santa Cena. Por ejemplo, la Santa Cena, hay congregaciones que prohíben que todos participen. Si no eres miembro de esa congregación, no puedes participar de la Santa Cena en esa congregación. O si no has ayunado, o si no has hecho tus pagos de diezmos, o si no has hecho algún pacto, no puedes ser parte de la celebración de la Santa Cena. Pero históricamente, quienes han participado en la cena eran pues los discípulos del Señor, y ninguno de ellos se merecía ser parte de ese ritual, de ese símbolo para nosotros de memoria. Eh, y hoy por hoy, tal vez si nos hacemos una pregunta en la Santa Cena que celebramos en la congregación, ¿quién de todos los miembros es digno de participar en esa celebración? ¿El pastor? ¿El líder? ¿El más antiguo? Probablemente, si somos honestos, ninguno es digno de participar en ese acto conmemorativo, pero lo hacemos porque hemos sido recibidos por gracia del Señor y lo practicamos porque celebramos también su venida. Así que la práctica de los rituales en medio de la congregación puede ser una tarea importante para que la persona pueda conocer también la fe que nosotros practicamos. Y le decía por último, las experiencias propias. Cada uno de nosotros tiene experiencias particulares de haber conocido al Señor. Esas experiencias propias hacen que la cercanía que tengamos con el Señor se vuelva mucho más sólidas. Les decía que el que convence de pecado al mundo es el Señor, no el evangelista, no la estrategia, no el método, y podemos nosotros utilizar para que nuestros jóvenes participen, y aquí tal vez hemos conversado igual un poco, podemos utilizar estrategias de participación como eventos de la Navidad o de Halloween o todo tipo de estrategias, pero si nuestras estrategias van a ir sobre lo que es la predicación del Evangelio, sobre lo que es el correcto discipulado, probablemente estamos invirtiendo el orden de la predicación. Así que la religión es importante, o sea, en cualquier cultura, la religión es la que va a transmitir los valores a la siguiente generación, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Desde una perspectiva, quién sabe, social, muchos consideran que la religión, y en algún momento se decía igual, la religión es el opio del pueblo, es lo que droga al pueblo, es lo que adormece al pueblo. Desde una perspectiva, quién sabe, muy humanista, ¿verdad? Que menciona que la religión no es saludable, no es correcta y que algún día va a morir. La religión, hasta un filósofo decía que Dios iba a morir, o que Dios ya está muerto inclusive, y que ya de aquí a unos años nadie va a hablar de Dios, pero no ha sido así, ¿verdad? Toda la cultura, toda cultura que vive, que ha vivido, que ha tenido historia, tiene por naturaleza el de conocer que hay un ser sobrenatural. No se necesita ser muy inteligente para entender de que todo lo que yo veo, la grandeza de las montañas, lo inalcanzable de los cielos, lo hermoso de la creación de Dios, la naturaleza, los animales, los insectos, el aire, la lluvia, el sol, los truenos, las estrellas, y yo mismo, en mi integridad misma, los sistemas que circulan, mi sistema circulatorio, sanguíneo, mi sistema respiratorio, digestivo, mi sistema nervioso, todos los sistemas. Y dentro de los sistemas, cada célula que compone, cada célula tiene su propio sistema interno. No creo que todo esto haya pasado por coincidencia, y cualquier cultura suele tener por natural conocimiento de que hay quien por lo menos adoramos o debemos adoración o reverencia. Y Pablo lo va a mencionar también, ¿no? Hay desde la perspectiva grecorromana el hecho de que hay una diversidad de dioses, pero hay un Dios desconocido. En el Antiguo Testamento dirá el Dios de los dioses. Entonces creemos en el Señor y creemos que la religión es parte de la, de la naturaleza humana.
va a aclarar un poquito, ¿verdad?, acerca de la religión, quién se crea religioso entre ustedes y no refrena su lengua y no hace lo correcto, no, su religión de tal persona es vana. La religión, desde un enfoque cristiano, no solo es un aspecto de confesión, sino también un aspecto de cambio, un aspecto de acción. Y es importante también hacer la transmisión de la fe que tenemos a las siguientes generaciones, es nuestro ideal, tratar de acompañarles a través de la fe que nosotros tenemos. Y como pastores, también estamos en ese proceso, estamos tratando de compartir la fe que nosotros tenemos a las diferentes generaciones. Creo que la tarea pastoral es lo más determinante, cómo la gente imita la fe que el pastor tiene, la confianza que el pastor tiene, el testimonio que el pastor tiene. Y nosotros estamos también para apoyar el trabajo familiar. Si bien, incluso a nivel cultural, en el pueblo hebreo, la transmisión de la religión que practican era una responsabilidad familiar, pero la sinagoga, la comunidad, aportaba a todo ese proceso. Asimismo, si bien el rol, la tarea principal de la familia es hacer la transmisión de la fe que practican, pero la comunidad también tiene que hacer su parte. Eh, el día sábado hablábamos un poquito, ¿verdad? Sería interesante tener y que nazca esto de nuestra casera, probablemente como un proyecto o algo así. Sinceramente, me sería por lo menos a mí muy útil de considerar iglesias saludables en el hecho de que ya tengan un equipo de bienvenida, un equipo de que tenga primeros auxilios psicológicos o espirituales y que pueda acomodar con facilidad a una familia que va a llegar o a una persona o a alguien que está doliente o a alguien que está atravesando diferentes circunstancias y que yo tenga en mi mapa en la ciudad de La Paz o en toda Bolivia, estos lugares hay iglesias seguras. ¿Por qué son iglesias seguras? Porque han pasado, tienen ellos la certificación de iglesia segura. ¿Quién la certifica? Probablemente una institución, una organización, que probablemente sabía ahí, ¿no? La sugerencia del pastor Jimmy muy, muy apropiada. Para mejorar, a ver si alguno de ustedes se anima a hacer ese proyectito. Sería hermoso, sería muy hermoso, ya que están ustedes a punto de acabar quinto, al año sexto, séptimo, ya están ahí al pasito de retirarse y bien si ya estuvieran ejercitando qué contenidos tendría que tener la iglesia segura. Y hoy vamos a dialogar también un poquito acerca de las crisis que se van a manifestar en el contexto familiar por el asunto de la fe que practicamos. Las crisis que se presentan en el contexto familiar son por diversas causas, por diversas circunstancias. Y estas crisis, en muchas circunstancias, pueden ser evitables por la correcta enseñanza o por ciertos valores o principios que practican como denominación. Pero cuando ya hay situaciones en donde las crisis religiosas van a acrecentar, y esto, como dice aquí, ¿no? Puede ser por diferentes circunstancias, ¿no? En algún momento, probablemente la enfermedad puede generar una crisis espiritual en la familia, o la muerte puede generar también un aspecto de duelo, pero también una crisis espiritual, de confianza en el Señor. Los conflictos familiares, matrimoniales, también pueden generar una crisis espiritual en los integrantes de la familia. Entonces, cuando este tipo de circunstancias se presentan, en alguno de los miembros se presentan dudas. eh, y estas dudas, eh, los cuestionamientos, las preguntas que se va a hacer el individuo, podemos organizarlas o podemos administrarlas tal vez en este sentido. Uno, las dudas acerca de las crisis religiosas cuando uno afronta esta pregunta, ¿no? Si Dios realmente existe y la fe que practico ante la muerte, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la pobreza, ante la injusticia, ante la desgracia, ante un abuso, ante una enfermedad terminal.
Recuerden que hemos avanzado las etapas del duelo, en donde habíamos dicho que hay una etapa de negación, hay una etapa de ira, hay una etapa de tristeza, depresión, hay una etapa de aceptación, y hay una etapa de aprendizaje. Ante ese proceso, es probable que algunos de los integrantes de la familia, la existencia de un Dios que sea bueno, que sea, que proteja, que cuide. eh, y si es así, ¿por qué yo estoy sufriendo? Miren, pongámonos en un papel muy delicado. Si hay una señorita adolescente que ha sufrido abuso, viene a consejería y te hace esa pregunta. O sea, si Dios es bueno, ¿por qué no me ha cuidado? Si yo sirvo en la iglesia, si yo sirvo en el ministerio, ¿y dónde estaba Dios? Son realidades que en algún momento podemos encontrarnos ante la muerte, ante el dolor, ante la frustración, ante las dudas que se van a presentar por diferentes circunstancias. Debemos estar atentos para responder, quién sabe, con mayor cabalidad. Como guía, como consejo, inicialmente siempre trata de recordar que cuando la persona está en un proceso de duelo, es probable de que ante su frustración, ante su enojo, ante su ira, esté atravesando ese ciclo, ese momento en donde aún se encuentra con enojo, ya ha pasado la negación, pero ahora está con enojo, y ante el enojo puede llegar a insultar a la iglesia, puede llegar a insultar hasta a Dios mismo. Imagínate que diga, no, Dios no existe, solamente es cualquier cosa, es un invento humano. Y tú, en vez de en algún momento callar o escuchar, te pones a debatir con la persona y debates realmente si Dios existe y le dices que está blasfemando y que la blasfemia no tiene perdón, o sea, no viene al caso, pero probablemente si alguno va a tomar ese camino, la persona va a resistirse mucho más. Recuerden que el proceso del consejero es acompañar en todo el proceso del duelo para que la persona pueda entrar en un punto de aceptación y de aprendizaje, que es el ideal final, aceptar y aprender. Entonces, eh, probablemente nosotros como cristianos tenemos muchos argumentos lógicos, históricos, teóricos, espirituales, bíblicos, acerca de la existencia de Dios. Pero cuando encontramos a una persona que está doliente, a una persona que está atravesando un duelo, una crisis, los argumentos lógicos, filosóficos que le presentemos, probablemente no van a ser muy útiles en el instante, en el momento. Ante estas circunstancias, lo más prudente es sencillamente escuchar y ser empático. Sé que a veces estamos acostumbrados a resolver y solucionar el evento en un instante. Creo que algo que hemos aprendido durante estas semanas es que no, es muy difícil resolver en una sola sesión un, un conflicto dentro de una familia, un problema individual, un problema de pareja. Requiere un proceso. Y si la persona viene porque acaba de fallecer el papá o acaba de fallecer el esposo o la esposa o el hijo o la hija, que son situaciones bien críticas, mm, una de nuestras tareas iniciales va a ser escuchar, que pueda llegar a vaciar su frustración, su enojo, su tristeza, que pueda atravesar su negación, que pueda atravesar su depresión y acompañarlos en el proceso de encontrar un sentido a lo que ha sucedido. Si nosotros en ese proceso vamos a llenar de argumentos lógicos o filosóficos, no va a ser muy útil. O sea, la persona va a tener un rechazo. Eh, en psicología se llama catarsis, ¿no? Les comentaba, la catarsis es el proceso de sencillamente vaciar el enojo, vaciar la frustración, los miedos, las dudas, las preguntas que tenemos en el terapeuta o en el consejero. Vacío todo y en lo posible hay que tratar de jalar todo el veneno que está llevando y consumirlo nosotros como consejeros.
Esa es una desventaja del proceso de consejería, el llenarnos de todo ello. Hay que saber limitar, ¿no? Lo que consumimos, porque cuando atravesamos de diversos casos, si alguno de ustedes ha estado en estas situaciones de consejería y tienes muchos casos, y cada uno de los casos en un solo día son realmente muy críticos, tú tienes que tener la habilidad para gestionar toda esa carga emocional y que no llegue a afectarte profundamente. No es que no te va a afectar, te afecta, pero tienes que aprender a equilibrar esa realidad, entendiendo de que estando tú mal, no vas a apoyar en mucho, pero estando tú bien, estando en tus cabales, confiando en el Señor, en que todo este proceso finalmente de consejería es quien Él nos da la sabiduría y la autoridad, vas a estar mucho más tranquilo. Entonces, ante la situación en donde la persona va a encontrarse en una crisis acerca de la existencia de Dios o acerca de lo que está atravesando, preferiblemente es escuchar, acompañar, preguntar. Si nos solicita y nos pide tal vez una explicación bíblica, tener también los versos y los datos bíblicos que puedan acompañar también. Creo que ante estas circunstancias, uno de los datos bíblicos que calza perfectamente es el caso de Job. La historia de Job manifiesta esa realidad humana de la muerte, de la tristeza, de la frustración, de la pérdida, de la enfermedad, y que ante toda esa circunstancia es Dios quien en su soberanía controla. Otra historia también que es muy particular para este tipo de circunstancias es la historia de Rico y Lázaro, en donde Dios también tiene un lugar preparado, hay un más allá, hay un tiempo bueno, hay un lugar donde el Señor va a enjugar nuestras lágrimas, va a calmar nuestra sed, va a calmar nuestra hambre y vamos a ser para Él sus hijos y Él nuestro Padre. Así dice la palabra de Dios. Entonces, igual, desde la perspectiva bíblica, acompañar a las personas en el proceso de su crisis espiritual va a ser importante. Ante una situación de propósito de vida, que especialmente puede suceder con los adolescentes y jóvenes, en el hecho de que no saben para qué están en la vida, y eso es igual una crisis espiritual. No saben si tienen que predicar, enseñar, tienen que ser abogados, maestros, tienen que ser arquitectos o médicos. Ese propósito de vida es igual un acompañamiento en consejería que se debería dar. Em, ya tienen ustedes las estrategias para acompañar. Hemos avanzado en el poder de la visión, y también ustedes han avanzado en liderazgo. Cómo ir desarrollando un plan de vida, cómo fortalecer esas cualidades y habilidades en la persona. Hay una perspectiva también. Cuando la persona percibe de que Dios lo está castigando o lo ha abandonado, es también un análisis bien particular. En algunas circunstancias he visto que hay quienes mencionan que ante la enfermedad y dicen, es que Dios te está castigando porque ya no estabas viniendo a la iglesia. Y eso no, personalmente me incomoda un poco, porque sí puede ser, ¿no? Sí hay palabra, hay versos, hay historias bíblicas donde Dios realmente ha castigado, pero tampoco es norma. O sea, la enfermedad, la desgracia, los accidentes pasan. Si yo he tenido un accidente automovilístico y es que ha sido mi imprudencia, no he tenido, quién sabe, los resguardos correspondientes con mis frenos, con mi movilidad, con mis llantas, o con la velocidad que estaba emprendiendo en el viaje. Entonces, los accidentes pasan, van a suceder, pero argumentar que inmediatamente que esto fue por causa de un castigo divino, automáticamente la persona que ha sufrido el accidente, que ha sufrido la muerte, que ha sufrido la enfermedad, le genera más una crisis espiritual que la añadida a la crisis que está atravesando por el accidente. O sea, aparte de que ahora tengo una deuda terrible por el accidente automovilístico que estoy atravesando, ahora aparte de eso, también tengo que afrontar la realidad de que Dios está enojado conmigo.
Aparte de la muerte que estoy atravesando por mi papá, por mi hijo, por mi esposo o esposa, ahora, aparte de ello, tengo que afrontar a Dios que está airado con mi realidad, con mi vida. ¿Qué más quieres, Dios, de mí? ¿Qué más vas a quitar? Entonces, puedo entrar con esa rebeldía si la palabra que recibo de parte de la iglesia, de parte del pastor, de forma inmediata es que lo que te está sucediendo es castigo divino. Como digo, me incomoda, eh, pero creo que sí hay argumentos bíblicos para mencionar de que de alguna manera puede ser una disciplina de parte de Dios, eh, en algunos contextos históricos, la enfermedad, y para manifestar Dios su soberanía y su voluntad, pero también menciona a Dios de que es un padre y un buen padre, que si su hijo le pide pan, él le va a dar pan, no piedra. Y es importante que creo que como iglesia y como consejeros, si nos vamos a encontrar en alguna circunstancia donde la familia de por sí ya está atravesando una crisis por muerte, por pérdida, por accidente, por diferentes circunstancias, evitemos, por lo menos al inicio, a dar un juicio premeditado de que lo que le está pasando a la familia es un castigo divino. En vez de eso, probablemente lo que más necesita la familia es un consuelo, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para que ellos naveguen con mayor tranquilidad. Ahora, cuando atravesamos también conflictos en nuestras creencias religiosas y la realidad en la cual vivimos, eso también puede generar un aspecto crítico. O sea, cuando, por ejemplo, hay familias que tienen de por sí un conflicto interno. eh, por ejemplo, si hablamos acerca del cuidado de Dios, esa es la realidad. Esa es mi fe, que Dios cuida, que Dios es bueno, que Dios es protector, que Dios es proveedor, que Dios es el que restaura, el que sana, pero veo mi realidad y mi realidad es crítica, vivo en extrema pobreza. No recuerdo que se llama una película, está basada en la etapa de esclavitud en Estados Unidos y los amos de los esclavos norteamericanos contrataban a un esclavo predicador y le obligaban a que predique donde Pablo les recomienda que los trabajadores trabajen como para Dios y no para los hombres. Y le pedía que vaya a predicar de lugar en lugar como esclavo ante ello. Entonces la realidad que vivía él era una realidad de esclavitud, pero la fe que ellos practicaban o la fe que ellos estaban recibiendo era que hay un Dios, que hay un Dios que proclama libertad, que hay un Dios que proclama justicia, que proclama amor y reconciliar, quién sabe, nuestras creencias con la situación que estamos atravesando puede generarnos una crisis espiritual. Ahí se llama lo que es la coherencia en nuestra práctica y en nuestra fe. Y las incoherencias siempre van a generar crisis en cualquier momento. Tratemos de comportarnos y vivir de manera coherente en nuestra realidad y nuestra fe. Acá tal vez hablábamos un poquito con el pastor el día sábado. Muchas veces nosotros como religiosos eh, ignoramos mucho de la realidad en la cual vivimos. En la última materia que nos vamos a encontrar al año, Dios mediante, séptimo, vamos a hablar sobre psicología comunitaria. Ahí vamos a hablar un poquito más de la realidad de las comunidades y vamos a encontrarnos desafiados también a responder, porque la fe que nosotros practicamos tiene que también responder a la realidad en la cual vivimos, la injusticia, la pobreza, la corrupción, eh, el abuso, la discriminación, eh, todo lo que está aconteciendo actualmente en nuestro país es nuestra realidad. Entonces, en una etapa histórica, especialmente la etapa histórica de las
de los golpes de Estado por los 1800 más o menos a 1900, había una realidad de persecuciones, de gente desaparecida, de gente encarcelada, de gente asesinada. Y la realidad de la iglesia era, bueno, estamos en esto y ¿qué vamos a hacer? Nuestra fe dice algo, ¿no? Creemos en Dios, hablamos de justicia, de amor, de bendición, pero ignoremos nuestra realidad. Eh, Vivamos en nuestro mundo de cuatro paredes, en donde cantamos y adoramos y alabamos, pero lo demás va a estar pasando, Dios se las va a arreglar. Finalmente, el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y así damos argumentos. Pero no debería ser así. Estas situaciones pueden producir crisis dentro del contexto familiar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que responder ante la realidad y con la fe que nosotros practicamos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para, eh, para ir revaluando la fe y las creencias que tenemos? Uno, cuestionar nuestras creencias, considero yo que es saludable. Lo hemos avanzado también en el desarrollo de la fe de James Fowler, en donde eh, veíamos que hay una etapa en la cual nosotros cuestionamos nuestra fe. El cuestionar nuestra fe es la base esencial de las de forma. O sea, cuestionar si realmente lo que estoy creyendo es correcto, si lo que yo estoy practicando es adecuado. Entonces, cuando uno cuestiona sus creencias, va a probablemente encontrar respuestas y va a encontrar nuevas interpretaciones de su realidad, de su fe. Si tienen los conocimientos bíblicos y la guía necesaria de parte de sus líderes, lo va a hacer de buena manera. Esas nuevas interpretaciones las va a poder adaptar a las creencias que va a empezar a practicar. Y eso le va a ayudar a la persona a seguir buscando, le va a ayudar a tener más esperanza. Y si en algún momento requiere sanidad, la va a recibir también. Sanidad de sus pensamientos, sanidad de sus dudas, de lo que esté atravesando. Entonces, no está mal cuestionarse, no está mal en algún momento buscar respuestas a nuestras dudas existenciales, pero sí es importante tener un acompañamiento, porque el que busca ciegas probablemente se va a chocar o probablemente no va a llegar a ningún lado. Y al tener un acompañamiento, o por lo menos tener una base bíblica, una base teológica, va a ser mucho más fácil para la persona. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros ante las crisis espirituales de creencias, de fe en el contexto familiar? Como decía, inicialmente hagan un acompañamiento emocional. No, en muchas circunstancias les comento que a veces en terapia lo único que necesita el aconsejado es que se les escuche. Y, y nada más, o sea, uno puede decir, pero ¿acaso solo necesita que se escuche? Sí, hay muchos que requieren una escucha empática, donde puedas verlo a los ojos, donde puedas empatizar con él y conmoverte también con lo que está pasando en su vida. Y ante ese hecho, la persona puede mejorar en gran manera. Solo ello. Y además ni siquiera necesitas decirle hacer esto o hacer esto, solo escucharle y volverle a relatar lo que has escuchado y decir realmente, entiendo tu dolor y te acompaño. Estoy aquí para apoyarte. No estás solo en todo este proceso. Ese acompañamiento emocional puede ser suficiente para un proceso de consejería en una familia que está atravesando una crisis de estas categorías. Consuelo. El consuelo espiritual igual es otra tarea importante dentro del contexto de la consejería. O sea, los pastores podemos acompañar generando un consuelo espiritual a través de nuestra oración, a través de alguna enseñanza que podamos en el momento presentar. Ahí también va la habilidad del pastor, porque yo creo que el consejero tiene que tener un equilibrio importante con sus conocimientos bíblicos, porque en circunstancias de la iglesia, el consejero tiene que responder de manera casi automática, con palabra, con versículos, con historias bíblicas, sobre el caso preciso. Y a veces la familia requiere en el momento.
Y si yo soy un neófito en la palabra, soy un neófito en los versos y en las escrituras, mi consejo va a estar más limitado a mi conocimiento psicológico. Por eso un psicólogo que tenga fe cristiana, pero su fe cristiana es solamente la prédica del domingo que recibe semanalmente, probablemente no va a ser muy hábil para esta necesidad de la consejería cristiana. Entonces, yo sé que ustedes por lo menos están profundizando más en la palabra de Dios, están generando mucho más contenido. Acostúmbrese a leer la palabra, a memorizarla, a entenderla, a buscarla, a comprenderla y saber aplicarla en el momento preciso. Así que cuando su consejo o su consuelo en el momento pueda ser necesario, ustedes puedan respaldar con historias bíblicas, con versículos bíblicos, con versos bíblicos, aunque no sepan de memoria los números, pero sí ya saben más o menos cuál es la esencia de esa enseñanza. Pablo decía que uno de los mejores dones es el de profecía, porque dice que el profeta exhorta, consuela y edifica. No menciona el asunto del vaticinio del futuro, sino la exhortación, la consolación y la edificación. Y ante estas crisis espirituales, nosotros estamos ahí para hacer eso, la tarea profética como consejeros. Exhortar si es necesario, consolar a la persona y edificarla, construirla, que es una tarea profética. O sea, si notarán, la tarea de consejero es una tarea importante. Podemos utilizar recursos espirituales también ante las crisis emocionales que tenga la familia. ¿A qué nos referimos con recursos espirituales? Cuando hablamos, por ejemplo, de recomendarle algunas lecturas bíblicas, es un recurso espiritual. Si yo le digo, mire, mi hermano, le voy a pedir que en esta semana lea es el capítulo 1 de Job y lo vamos a analizar, va a ver que esta historia realmente le va a edificar, porque es una historia bien particular, como la de usted. Probablemente darle algún tipo de programas de estudios bíblicos. Hay prédicas, hay muy hermosas prédicas en YouTube de diferentes predicadores que tienen palabra y que nos pueden ayudar. Los retiros espirituales, los devocionales, la oración, el ayuno, son prácticas, son recursos espirituales que nos pueden ser útiles en el proceso de la sanidad espiritual de las personas o de las familias que están atravesando un duelo o una circunstancia difícil. Las redes de apoyo. No hay muchas redes de apoyo. Creo que estaba mencionando, Pastora Shirley, si no me equivoco, está en una red de apoyo, eh, pero personalmente no conozco muchas redes de apoyo cristianas en donde puedan las personas acercarse. En el proyecto que les menciono, que confío en que de ustedes van a ser alguien que va a elaborar ese proyecto, involucraría también las iglesias saludables que tengan una red de apoyo en donde tú puedas acudir a esa iglesia saludable y esa iglesia saludable que ya está certificada tenga una red, una comunidad en donde tú puedas conversar, hablar, puedas recibir consejería y eso facilitaría en gran manera el proceso de consejería dentro de la iglesia cristiana. Para terminar esta unidad, quisiera hablar también acerca de las familias multiculturales y religiosas. Un detalle bien particular de nuestro contexto nacional. Las familias con culturas diversas y con religiones diversas. Se vuelve una realidad donde ya el abuelo es sandinista, hace sus mesas, hace sus celebraciones, sus huactas cada viernes o cada fin de mes en los viernes y hace sus sacrificios, su adoración a la Pachamama y es devoto de estas prácticas religiosas. Sus nietos ya han conocido al Señor, ahora son creyentes evangélicos, pero anualmente el abuelo hace una gran festividad en honor a su santo, en honor a su divinidad, y se van a encontrar en crisis bien particulares. Ayer les mencionaba un poquito también. Hay familias dentro del contexto de la iglesia
donde el esposo probablemente aún sigue practicando su fe católica, donde adora todavía al Señor del Gran Poder, o a la Virgen de Urcupiña, o a la Virgen de Copacabana, y es devoto igual, constante, no es un católico tradicional, sino es alguien que realmente adora y cree en sus divinidades, cree en sus prácticas religiosas, pero los hijos, la esposa, o al revés, ¿no? La esposa o los hijos están ahí, ya se han involucrado en una iglesia cristiana, evangélica, de a poco están participando, involucrándose, no quieren generar una controversia, como toda familia está orando mucho por su esposo, por su esposa, por su papá, por su mamá, para que puedan acercarse al Señor. Y hay muchas circunstancias donde se ha ido enseñando que el cristiano tiene que apartarse totalmente de sus familias no creyentes. Eh, Algún momento hicimos una evaluación en la iglesia en la cual estoy pastoreando y les preguntaba a los hermanos, ¿cuántos contactos en tu celular, si revisas, tienes que no sean cristianos o pastores? Muchos preocupados mencionaban de que ya no tienen contactos no cristianos, que sus contactos son puro pastores, puro hermanos, puro líderes de iglesias. Y la pregunta era, pero entonces, ¿a quién vas a predicar? Porque hay una tendencia donde si tú ya eres parte de la iglesia, y recuerdo un caso bien preocupante de unos jóvenes que venían a la congregación a consejería y me decían, pastor, en mi iglesia, mi pastor me dice que ya que soy mayor de edad, puedo dejar mi casa y dedicarme netamente al ministerio y que el Señor me está llamando para eso y que pueda abandonar a mis papás. Ellos todavía no son cristianos y no sé qué hacer. Y no es broma, es literalmente lo que le preocupaba al joven. O sea, estaba en esa crisis de no saber si hacer caso a su pastor, que tenía esa lógica de, ahora que eres cristiano, tienes que apartarte del mundo, tienes que apartarte de la gente malvada, de los otros que tienen otro tipo de fe. Y es pues, hermanos, nuestra realidad cultural actualmente en nuestro país. Ha cobrado mucha mayor fuerza la cultura andinista, la adoración a la Pachamama, en las mesas, las huactas, todo este tipo de eventos se ha revalorizado, ¿no? Se ha vuelto a ser propio dentro del contexto actual, pero creo que algunas pautas importantes que deberíamos conversar en esta clase es inicialmente que cuando vamos a atender a alguien que está pasando esta crisis, puesto a que uno de sus familiares tiene una fe diferente, el camino más difícil que van a tomar es el camino para que él pueda acercarse a Cristo, porque creo que el ideal es que esta familia pueda conocer a Cristo en cada uno de sus miembros, en todos de manera integral. Pero el camino más complicado que vayan a tomar es el hecho de ignorar, de atacar, de agredir verbal, de forma de debate, para que él acepte a Cristo. El romper sus santos, el romper sus vírgenes, el quebrar y destruir sus mesas, no es el camino. O sea, si yo quiero realmente que mi abuelo, que todavía es sandinista, crea en el Señor Jesucristo como su Salvador, que yo quiebre sus santos, que yo quiebre su mesa, que yo quiebre su incendiario para incienso, que yo quiebre, quién sabe, sus estatuillas para sus mesas de sacrificio, no lo van a convencer de la fe. O sea, no va a decir, oh no, se quebró mi santo y ahora bueno, me tendré que hacer cristiano. No, o sea, no ocurre así en ningún caso. O sea, no sé por qué se nos pasa a la mente que si quebramos el santo, la virgen, el, el tata o lo que están adorando, o la procesión que están haciendo, no sé en qué momento nos pasa en la mente que la persona va a decir, uy, ya no, se quebró mi santo.
y bueno, voy a tener que creer en Cristo. No es el camino, ¿verdad? Creo que es el camino más sesgado que podamos tomar. Claro, finalmente es un camino, pero considero yo que el camino más saludable, como alguien que tiene el propósito de predicar el evangelio y alguien que tiene altura para que pueda ser más objetivo ante esta situación, que finalmente va a ser una crisis, es el poder mostrar a Cristo en nuestra actitud, en nuestro servicio. Pablo mismo reclama, o sea, Pablo dice, las mujeres que están casadas con un no creyente, si su esposo no creyente consiente vivir con ellas, no se separe. Más al contrario, por su buena conducta, puede ganar a su marido. Y esa es pues la clave, la estrategia. Si yo quiero ganar a mi marido, si yo quiero ganar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis abuelos, a mis parientes, es pues a través de mi conducta. Pero si yo voy a discriminarlos porque beben, ofenderlos porque están perdidos en sus vicios y adicciones, y decirles que son idólatras, perdidos, pecadores y que se van a ir al infierno, que entre comillas, si es verdad, pero no debería ser una razón de gozo, sino más al contrario, debería ser una razón de preocupación para mí, porque soy su familia. Creo que el camino más adecuado es acercarme a ellos, eh, mostrar a Cristo, y es lo que Cristo prácticamente ha hecho. Lo que dice Filipenses, ¿verdad? Se despojó de sí mismo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, eh, aclara que no pecó, pero nosotros a veces tomamos un camino equivocado, tomamos un camino en donde no respetamos su fe que por el momento tiene. Y aquí un detalle bien particular que un día me ponía a pensar. Los bolivianos, y especialmente creo que los de Occidente, son personas muy devotas de su fe, de su Dios, de su tata, de su ñatita, de su crucifijo, de su santo, de su mesa, de su sacrificio, de su achachila, de todo. O sea, tienen, como Pablo, ¿no? Tienen dioses para todo. Y son personas que realmente tienen fe, queridos pastores. O sea, si yo soy objetivo, o sea, yo sé que su fe es dada, sé que la fe que tienen probablemente sea hueca, pero tienen fe. O sea, la fe que ellos tienen realmente me impacta. O sea, alguien que tiene una fe del Señor de gran poder y es capaz de vender y endeudarse y confiar en que el Señor de gran poder le va a rebendecir todo y que lo ve y que por eso testifica y por eso la adora y por eso siempre cada año hace su preste, porque dice, no, el tatita siempre me ha ayudado, así que por eso siempre le hago. No, el tatita, la virgencita me ha bendecido mi minibús y ahora ya tengo otro minibús también, la virgencita es bien buena, o la virgencita es bien celosa y me ha hecho separar. O sea, ustedes notarán, si soy objetivo, tienen fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, su fe está incorrecta, no está centrada en el Señor. Yo tengo la habilidad y la capacidad de acercarme a ellos y redireccionar la fe que tienen ellos, así como Pablo lo hizo en el Areópago. Entender de que son un pueblo muy religioso realmente y tienen dioses para todo, pero compartir desde que hay un Dios que ha creado todo, que en Él estamos, que en Él nos movemos, que en Él somos, el Dios que ha dado origen a todo. Y el mayor testimonio de esas palabras que doy soy yo mismo, porque soy un Cristo pequeño, porque soy cristiano. Entonces, eh, probablemente van a estar mucho más cerca de redireccionar la fe que tienen. Pero si yo no respeto esas diferencias, si yo me cierro en mi cosmovisión muy religiosa y dañina y tóxica para los demás, probablemente no voy a ser muy efectivo. Por lo menos en el contexto familiar, no es un ideal aconsejar a la persona que está atravesando esta crisis que vaya y quiebre sus santos, que vaya y esconda sus ñatitas, que vaya
y quiebre probablemente lo que están practicando. Reconozco otra vez, les aclaro, sí yo entiendo que está mal, sí entiendo que es idolatría, sí entiendo de que si siguen practicando eso se van a ir al infierno, pero solamente en el hecho de que yo no les muestro a Cristo y solamente les muestro una agresividad para ellos probablemente irracional, porque ellos van a defender su fe, ellos van a defender a su virgencita, a la Pachamama, a su Dios y a quien sea. Pero creo que nosotros tenemos que ir con un testimonio de poder, como diría Pablo. No estoy viniendo con vanas palabrerías para venir, sino con un testimonio de poder, decía Pablo. Entonces hay una necesidad de saber adaptar y respetar esas diferencias. Muy cercano probablemente a un ecumenismo, que es el otro extremo muy poco saludable para la iglesia, porque si bien tenemos nuestras diferencias y hay que saber guardarlas y reservarlas y practicarlas también, pero sí es bueno reconocer de que hay prácticas religiosas que están muy apartadas de lo que Dios establece para el hombre. Pero el camino más saludable para que esas prácticas apartadas y que Dios detesta no es volvernos en un Juan y Jacobo que digan, mandaremos que descienda fuego sobre ellos y los queme. No es el camino. Creo que el camino nos los ha enseñado el Señor. Hay que hacer una interrelación entre las prácticas religiosas, lo que en este instante decía, ¿no? Hay una relación bien interesante entre la cultura que manejamos, en donde hay prácticas que tal vez pueden armonizar. Eh, Creemos, por lo menos, en que hay algo sobrenatural que gobierna, que nosotros no podemos venir de la nada. Y ese promover de respeto, ese fomentar la tolerancia entre unos y otros, va a ser también importante. Como pastores, ¿qué podemos hacer al respecto? Hacer un acompañamiento pastoral. El pastor tiene la tarea de eh, compartir su conocimiento. Si el pastor es el primero de ir a acompañar a familias dolientes, pero donde todos sus familiares fueron católicos. Y el hermano era el único que se congregaba, pero bueno, lamentablemente partió la presencia del Señor y como parte de la iglesia, tú en tu responsabilidad ministerial tienes que ir y acompañar en su velorio. Y cuando te das cuenta, ya está ahí la cerveza, probablemente, el alcoholcito, la coca, los cigarros, y probablemente ya al día siguiente van a invitar a un sacerdote, no te van a dar lugar, probablemente no te van a dar lugar como pastor, pero ante esas circunstancias, lo que tú tienes que siempre fomentar siempre es el respeto y el diálogo, sí, y demostrar tus conocimientos bíblicos y la autoridad que el Señor te ha dado. Y eso no involucra denigrar, ofender, ni dañar a la familia, porque eso es equivocado, se aislaba y con razón. Entonces, ante ese proceso, nuestra única responsabilidad con los que están atravesando una crisis de esta categoría, donde tienen una diversidad de fe, una diversidad cultural, es el respaldo emocional y espiritual que podemos dar. Creo que eso va a ser importante para que nosotros tratemos de ayudar ante esa circunstancia. Y hasta ahí, queridos pastores, ha sido un gusto tal vez acerca del contenido que hemos ido desarrollando durante estas 4 semanas. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte, tal vez alguna perspectiva diferente. Lo que les comento tal vez es una perspectiva en la experiencia y en el proceso de consejería que he ido llevando, pero yo sé también que ustedes tienen amplia experiencia. Pastora Chile, ¿cómo está? Buenas noches, le escucho. Buenas noches, licenciado, compañeros. Bueno, más que todo, yo quería hacerle una consulta, porque como cristianos a veces no sabemos reaccionar ante ciertos comportamientos, digamos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo
cristiana ella, que cuando yo fui muy jovencita me convertí a los 14 años y ella asistía a mi iglesia. Y prácticamente las dos hemos madurado en la fe juntas. Y cuando vino la pandemia, ella enfermó de COVID. Yo enfermé con diabetes, entré en coma, me recuperé. Y luego que yo me recuperé, ella enfermó de COVID y grave. Y en medio de la enfermedad que ella tenía del COVID, cuando se estaba recuperando, ella sufrió de diabetes también. Ella ahorita está con diabetes igual que yo. Pero lo que me extrañó bastante y se puede decir que me choqueó, ¿no? Un poquito fue su reacción ante esta enfermedad. Ella le echó la culpa a Dios y dijo que yo me alejé del Señor casi 20 años y volví luego a la iglesia. Y ella textualmente dijo: "Yo nunca me he apartado del Señor, siempre le he servido, siempre le he sido fiel, ¿y por qué Él me manda esta enfermedad?". Y como que se alejó de la iglesia, se enojó incluso con el pastor porque él no la había ido a visitar cuando ella estaba enferma por cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, pero fue un enojo tremendo que le duró casi 2 años y recién ella ha vuelto a la iglesia, se está congregando otra vez, pero en otra iglesia, ya no en la misma que nos congregábamos. Entonces, yo como amiga de ella me sentí un poco defraudada, porque yo hubiera esperado de ella, digamos, que esté mucho más crecida y más fortalecida que yo, porque yo me había alejado muchos años de la iglesia. Pero realmente, licenciado, a lo que voy es, yo no tuve una palabra para poderle ayudar, porque fue tal mi sorpresa y como una decepción que tuve con ella, que no sabía cómo ayudarla, la verdad, no sabía qué decirle, qué aconsejarle, y ella no quería contestar teléfonos de nadie, de la iglesia. Yo quería ir a su casa, ¿no?, para hablar con ella, tal vez llevarle una despensa y hablar con ella, pero no sabía cómo hacerlo, o sea, cómo abordarla. Y a eso va mi consulta, ¿no? ¿Cómo hacemos para ayudar cuando estos casos se presentan? Porque ella se cerró totalmente y le reclamaba a Dios y bueno, yo no sabía qué hacer. Bueno, ahora tal vez ya estoy un poco más preparada, pero en esa época, pues, no sabía qué hacer, ¿no? Esa sería mi consulta. Bueno, un problema que el cual tal vez va a generar este tipo de crisis, estimados pastores, es que nuestra enseñanza desde el púlpito, en muchas circunstancias, es en el hecho de que ahora que estás en Cristo, te va a ir todo bien, vas a ser rico, vas a sanar, no vas a enfermar y el Señor te va a prosperar. Y ese es un riesgo de la teología de la prosperidad. No es que todo lo que habla la teología de la prosperidad está mal. Hay base bíblica para entender de que Dios nos prospera, que Dios bendice, que Dios otorga. Pero cuando la teología de la prosperidad nos pone la mirada solamente acá en la tierra, hace que cuando venga una crisis económica para mi familia o venga una enfermedad en mi vida, la crisis sea mucho más fuerte, porque la mirada que nosotros deberíamos poner es la mirada puesta en Cristo, como dice Pablo, ¿no? El autor y el consumador de nuestra fe. Y la mirada puesta en Cristo involucra que nuestra mirada no está en esta tierra, sino está más allá inclusive de la muerte. El sentido y el propósito de un deseo. Alguna vez un pastor en un campamento preguntaba, ¿cuántos quieren conocer a Cristo o quisieran estar reunidos con Él? Amén, todos, glorias. ¿Cuántos quieren morir? Y nadie, amén. O sea, todos en silencio, ¿no? O sea, si yo quiero conocer a Cristo, pero para conocer a Cristo, para estar en su gloria, tú vas a morir. O sea, la muerte para el cristiano es una necesidad en teoría. Nosotros, si enfermamos, Pablo va a explicar eso de manera perfecta en Filipenses, ¿no? Yo, si estoy bien, genial. Como tengo todo lo necesario, bien. Si paso escasez, no hay problema también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces,
La enseñanza que se tiene que hacer se debe equilibrar dentro de la iglesia, desde el púlpito. Un detalle particular, por ejemplo, la enfermedad. Yo, si voy al médico y recibo sanidad por manos del médico o recibo sanidad de manera sobrenatural, debo entrar en algo, en razón, en algún momento, que tal, o sea, que unos cuantos años más de vida, nada más, porque tarde o temprano, queridos pastores, hermanos e iglesia en general, vamos a morir tarde o temprano. Y la enfermedad, si atravesamos, es simplemente en su voluntad del Señor, y si no la atravesamos, es gracia del Señor. Pero el encuentro que vamos a tener con Él y la batalla final que vamos a atravesar con la muerte, en donde Cristo va a tener la victoria, todos vamos a ir a ese mismo camino. Entonces, acerca de la muerte, es bueno enseñar a la iglesia el propósito de la muerte. Para el que no tiene esperanza, la muerte le causa dolor, la enfermedad le causa tristeza, le causa amargura, pero para los que tenemos esperanza, la muerte para nosotros es victoria. La enfermedad es un proceso hacia ese camino y enseñar de esa manera saludable involucra de que si el Señor me bendice en esta vida y me da salud y me da prosperidad y me da riquezas y me da honra, sé que solamente ha sido por su gracia, no porque me lo merezco. El detalle es que a veces en la iglesia nos dan un mensaje en el hecho de que porque yo diezmo, me merezco la riqueza, porque yo sirvo, me merezco la sanidad, porque yo estoy adorando, me merezco que el Señor cuide a mi familia. Y no hay merecimientos. En la iglesia debemos entender de que Cristo es el único que nos da gracia. Y si yo tengo algo, si tengo riqueza, si tengo salud, si tengo fama, debo ser consciente, es por gracia, no porque me lo haya merecido, no porque me lo haya ganado, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Creo que por ahí, por lo menos de manera preventiva, es bueno enseñar en la iglesia, para que no ocurra este tipo de crisis en la persona cuando le vaya mal. Ahora, si ya ha recibido una enseñanza de esa categoría y se va a encontrar en este punto en donde ahora se encuentra muy crítico, muy desalentado, muy entristecido, la palabra de Dios es muy saludable y hacerle entrar en conciencia de cómo murió Pedro, cómo murió Juan, cómo murió Jacobo, cómo murió Pablo, cómo murieron cada uno de los discípulos, cómo han muerto por generaciones muchos cristianos. Han muerto ricos, han muerto famosos, han muerto saludables, o como Pablo diría, bueno, yo le pedí al Señor que me quite ya en varias ocasiones, pero Él me dijo, bástate de mi gracia, que es suficiente. Entonces, si vemos realmente la historia bíblica, vamos a notar de que muchos cristianos han recibido el llamado al martirio y lo han recibido con hidalguía, lo han recibido como una honra, no como un castigo, porque bienaventurados son aquellos que sufrimos por causa del Evangelio, y eso es algo que el Señor lo ha dicho. Y por ahí tal vez hacerles reflexionar, creo que la sola palabra va a ser muy útil para la persona y proporcionarle versos bíblicos, historias de personajes bíblicos para que se identifique con ellos, porque aquí va a ser muy útil la identificación, para que, por eso también es importante los grupos de autoayuda, porque cuando estoy en un grupo de autoayuda, yo me identifico con el otro y digo, ah, mira, a ti también te estaba pasando eso, a mí también. ¿Y cómo lo has hecho tú? Yo he hecho esto. Ah, oye, qué bien, a mí también. A ver, voy a ver si me resulta. Esos son los grupos de autoayuda. Pero como no hay grupos de autoayuda, puedo crear un grupo de autoayuda hipotético, ¿no? En donde voy a poner a Juan en la isla de Patmos, voy a poner a Pablo con su enfermedad, voy a poner a se me fue el nombre, a Job, con toda la crisis que ha atravesado en su familia, con su salud, con sus propiedades. Y los voy a poner en un grupo de autoayuda contigo para que tú veas que Pablo también ha pasado como tú estás pasando, para que veas que Juan también ha sufrido en Patmos, para que veas cómo el Señor ha sufrido también en la muerte hacia la cruz. Todos ellos, como un grupo de autoayuda, puede ser una tarea
interesante para dialogar con alguien que está atravesando esa crisis ante la enfermedad, ante la pobreza, ante la necesidad. Equilibremos. O sea, yo personalmente no suelo ser muy sesgado. O sea, yo veo que la teología de la prosperidad tiene pues fundamentos bíblicos. Algunos son muy exagerados y están fuera de contexto, pero hay algunos que sí van alineados a lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando la teología de la prosperidad va a dirigir nuestra mirada solamente en la tierra y no va equilibrada con la mirada hacia los cielos, va a generar un daño terrible a la persona cuando no ocurra como ellos planificaban y cuando piensen que se merecen porque están haciendo cierto tipo de actos y ahora que no les han dado, cualquiera se enoja, ¿no? Cuando tú has hecho un contrato, y en el contrato tú tenías que dar algo y la otra parte te tenía que dar algo y la otra parte no cumple su contrato, a cualquiera le molesta, cualquiera se va a sentir estafado, enojado, pero Dios no nos da ese tipo de contratos. Nosotros no estamos al nivel como para negociar y decirle, a ver, Señor, ¿puedo negociar contigo? Estamos al mismo nivel. No, teníamos que estar al mismo nivel. Yo tendría que ofrecer algo que Él quiere. Pero sí Él tiene algo que solamente Él me lo puede dar. Y además, no lo puedo comprar, pero Él me lo va a dar por gracia. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que yo no lo puedo conseguir. Y cuando entiendo esa realidad, entiendo de que todo lo que he recibido aquí adelante es sencillamente gracia del Señor. Eso comentarle, Pastora Shirley, no sé si comparten mi perspectiva. Pastora Irma, ¿cómo está? Buenas noches, tal vez, espero que se recuerde a veces cuando hablamos y nos olvidamos que queríamos preguntar. Perdón, Pastora Irma. No sé Buenas si alguien noches, tiene algún... licenciado. Pastora, No, buenas. quería pedirle un favor, si podemos nosotros presentar nuestro tema de la consejería familiar hoy día. Hoy creo que no nos va a alcanzar, Pastora Irma. Ustedes tienen que hacer el caso de diferencias religiosas, justo el tema que estamos hablando, ¿verdad? Exacto, ¿Le licenciado. ¿Sabe parece, cuál es Pastora? el de- sí, por eso levanté mi mano hace rato. El detalle mío era que el pastor Emilio, no, él viaja mucho y hoy día justo estamos los dos juntos. Y ese era mi detalle, licenciado. Va a disculpar, no le avisé temprano, pero no sé qué Mañana dice o usted, el depende jueves, usted también, sábado, lice. Gracias. amplitud, todo el caso. Es un caso de pareja y sé que lo van a desarrollar de buena manera. Me gustaría, Pastora Irma, puedan coordinar, sea para mañana miércoles o para el día jueves, o en último caso para el día sábado, por favor, Pastora. Y me dicen con Ya, anticipación, licenciado, mañana igual, por favor. el día sábado, porque es que el Emilio viaja, pues, y ahorita terminamos la clase y se viaja. Entonces, el Entiendo, sábado Pastora. sería, licenciado, entonces. Ya. Eso sería, gracias, licenciado. Para sábado, entonces. Gracias. Perfecto, el sábado. Ok. ¿Hay comentarios más, queridos pastores? ¿Alguna consulta? Habíamos hablado de temas diversos relacionados a la diversidad cultural, a la diversidad religiosa, a la tolerancia, al respeto, acerca de las creencias que tenemos. Eh, Sé que para algunos nos es un poco más complejo el entender esas diferencias, más todavía si venimos de un contexto bien tradicional. Yo les confieso que en su momento a mí me era muy difícil entender a alguien que practique de manera diferente a las prácticas que yo realizaba dentro de mi congregación, o que alabe, o que cante, o que dance de alguna otra manera. Pero creo que el Señor es el que nos va renovando siempre nuestro entendimiento y nos ayuda a comprender la cabalidad de lo que es la iglesia en sí.
y que finalmente no ha muerto por una denominación, sino ha muerto por cada uno de nosotros y ha resucitado también para la victoria de la iglesia. ¿Hay algún comentario más, queridos pastores? ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna opinión diferente, alguien que difiera, alguien que tal vez nos pueda comentar? Pastor Néstor, buenas. Sí, pastor, buenas noches. Lo que esta noche nos compartió, lo viví también con mi madre en cuanto ella aceptó a Dios, pero seguía utilizando naipes, cartas que dicen mi abuelo es lo que él lo utilizaba, eso con cocas, naipes, así. Y su hija, mi mamá, lo utilizaba, sigue estando ya en la iglesia. Una vez le hablé y le dije, bueno, no hay que usarlo. Y entonces se lo quemé, así, ya bueno, quemarlo, me dijo, quemamos. Pero no bastó eso, sino que ella de nuevo se había comprado de ocultos, manejaba, ¿no? Entonces, como usted decía, no es con quemar, no es tan suficiente, ¿no? Entonces sigue en su corazón, así, y de oculto sigue lo tenía. Y así pasa en otros lugares, cuando a veces en la iglesia hay personas que se convierten y dicen que hay que quemarlo todo y ya, dice, y a veces algunos pastores van y se lo queman sin el consentimiento de los nuevos cristianos, ¿no? Pero hay personas que con todo corazón se ponen de acuerdo, los esposos, los hijos, que quieren quemar todo. En algunas ocasiones yo también quemamos en el patio todo lo que tenía, hasta aún algunos disfraces de lo que bailaba, ¿no? Esto vamos a quemar, me decían, y lo hicimos también, ¿no? Pero tendrá que ser bien convencidos ellos con propia decisión sería. Solo eso puedo comentar de lo que nos compartía, pastor. Gracias. Sí, bueno, pastor, muchas gracias por el testimonio también. Es cierto, ¿no? Cuando la persona no tiene el convencimiento y realmente no ha conocido al Señor, le es molesto, le es difícil el poder abandonar esas prácticas. Y solamente el Señor a nosotros mismos nos ha ido haciendo abandonar muchas prácticas, ¿verdad? Si uno recuerda, hace un poquito de memoria, hemos ido atravesando todo tipo de cargas que hemos ido dejando en el proceso de nuestra fe. Algunos, quién sabe, practicaban todavía el horóscopo, y algunos, quién sabe, sí, el Señor Padre, de la noche a la ¿Cómo está, licenciado Pastores? Buenas noches. bien. Bueno, en sí, como alguien podría decir, cuando uno conoce al Señor, siempre quedan rasgos de Egipto, ¿no? Y esa es una verdad. En mi caso, así como testimonio, yo era muy fanático del grupo Los Iracundos, por ejemplo, aunque no son de mi época, pero desde jovencito era así fanático de la música latina, el rock. Y cuando me convertí al Señor, a mí me dijeron los hermanos, tienes que quemar todo. Yo tenía la colección de los iracundos, todos los discos. Y cuando conocí al Señor, pues si no me equivoco, lo quemé o lo rompí. Y después de pasado un determinado tiempo, ya aparecieron los famosos MP3. Y yo me compré, pues, el MP3. Y casi no escuchaba mucho, ¿no? Pero conseguí y en MP3. Y cuando ya tuve un uso de razón y dije, no, esta música, yo sé que me gusta el rock, todo eso, pero en sí no edifica mi vida, me trae recuerdos de mi vida pasada, entonces no es muy bueno que yo lo tenga en mi casa. Entonces dejé ya de escuchar música secular y ya pues me dediqué a escuchar música cristiana porque en sí es la que
más edifica. Ahora la pregunta que yo tengo, licenciado, es, por ejemplo, el caso de las mismas cuecas, guaños, no sé, a veces en los cumpleaños, en los matrimonios, los novios bailan un vals y no sé, muchos condenan, ¿no? Yo no podía en sí dar una opinión sobre, sobre la música, sobre la cueca, porque en sí son costumbres de un pueblo, costumbres de Bolivia, y en muchas congregaciones también llegan a prohibir, por ejemplo, escuchar un Viva mi patria Bolivia, o una samba argentina, dicen, no, eso es del enemigo, no debes escuchar. Bueno, eso yo me preguntaba si es que es bueno o no, o es malo escuchar. Pero hay canciones que tienen un buen contenido, una buena letra. Y no sé, me pongo entre la espada y la pared. Y en algunos casos yo también ya dejé de escuchar las zambas argentinas, todo eso. Como yo soy de la frontera, eso sería, licenciado. No, no sé qué opinión tendría usted o los demás pastores. Gracias, licenciado. Gracias, pastor. A ver, te, te comparto otra vez mi punto de vista muy personal. No es doctrina, o sea, no tiene su fundamento, pero no hay una posición oficial dentro del cristianismo. En África van a interpretar sus alabanzas, inclusive en el ritmo musical que corresponde. Los que cantamos himnos tradicionalmente, especialmente metodistas, de línea de santidad, himnos wesleyanos de Charles Wesley, y en ese sentido, sabemos que su origen históricamente vienen desde el origen de las cantinas en la época, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen una inspiración en la música de la época. Acerca de la música en sí, está compuesta de la misma manera, van a utilizar los mismos tonos o notas musicales, la música con contenido que adora y agrada y alaba a Dios, que la música que desagrada y que tal vez va en un sentido de menosprecio, de perdición, de maldad. Acerca de la música, hay personas que dicen ser cristianos, pero que su tema musical no habla ni siquiera de Dios. Por ejemplo, en algún momento, Anel Moreno era alguien muy reconocida en el contexto cristiano. Ahora, actualmente, ella misma confesa que no cree en Dios y que se considera atea, pero entre sus alabanzas, cuando ella interpretaba en la música, yo recuerdo en muchos cultos juveniles solía escuchar ese tema musical, que era el de Mentiras, mentiras, diablo, tú me dices mentiras, y eso, que tal vez no sé si es tan adecuado como para cantarlo en la liturgia cristiana. Y así hay una infinidad de temas de autores que dicen ser cristianos, pero que no tienen un contenido bíblico coherente. Por eso muchos se inclinan más por las alabanzas de himnos, puesto que se supone que los himnos tienen más contenido teológico, mucho más contenido bíblico. Acerca de la música en sí, yo personalmente lo trato de diferenciar en contenido que adora y agrada a Dios y contenido que, por ejemplo, para mi esposa o para mi papá o para mi mamá, o como tú mencionabas, ¿no? O para la patria o para el himno nacional. Entiendo que es un contenido que sí
bien no adora a Dios, pero por lo acerca del amor paterno, acerca de el amor hacia nuestros hijos. Son contenidos que, si bien no son contenidos de adoración, son contenidos que tampoco desagradan al Señor. Y en el otro extremo están contenidos que ni adoran a Dios y además desagradan al Señor cuando habla sobre sexo, sobre violencia, sobre suicidio, sobre muerte. Son contenidos desagradables que ni siquiera son algo bíblico, tengan un contenido que relaciona a un principio. Por lo menos yo, puesto a que ya entiendo de que algunos, su forma de dividir es música secular y música cristiana, o música secular y música cristiana, pero dentro del contexto de música cristiana, inclusive en ese contenido mismo, hay música que ni siquiera agrada a Dios porque no tiene nada que ver con un contenido bíblico, un contenido edificante, simplemente son sonidos, simplemente son eh, eh, refranes o eslogans que no tienen que ver, a pesar de que inclusive su cantante sea cristiano o diga ser cristiano. Y en el otro contenido también hay cantantes seculares que no tienen una fe cristiana, pero hablan de valores importantes que dentro de la fe cristiana nosotros también lo practicamos. Personalmente yo hago una división así y trato de distinguir en ese sentido, pero preferiblemente para mi persona es el contenido que adora al Señor. Creo que debería ser esencialmente nuestro estilo de vida, un contenido que adora al Señor. Porque eso gusto más. Es mi punto de vista, estimado pastor. Pastora Isamar, tal vez tienes un comentario más para ir añadiendo y a ir cesando también esta noche. Buenas noches, licenciado. Sí, no, yo quería hablar, bueno, más expresarme, ¿no? De que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, sentimos qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo nos hace dar cuenta de muchas otras cosas. Y el hecho de quemar las cosas, yo también lo he hecho. Y yo me acuerdo que el pastor de la iglesia nos decía, tenemos que quemar porque en ahí está los recuerdos y eso nos acerca nuevamente al pecado, entonces tenemos que dejarlo todo aquello. Pero yo he aprendido algo, que aunque quemes recuerdos y páselo, que hagas lo que te digan, si tú no tienes al Espíritu Santo, si tú no has abierto tu corazón, si tú no has dejado tu orgullo, si tú no te has rendido ante Dios, no, de nada sirve hacerlo todo, simplemente cuando tú como que te das cuenta de que eres tan pequeño, recién es donde vas a hacer lo que realmente el Espíritu Santo te dice, porque yo me acuerdo que había hecho todo eso, pero yo seguía pecando y seguía haciendo lo mismo, incluso lo hacía ocultas por cuidar mi testimonio, pero desde el momento en que yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo, desde ese momento incluso el Señor ha cambiado mi forma de vestir, porque yo me vestía de diferente forma, o sea, muchas personas me decían que no debería vestirme así y me hacía criticar yo, porque yo andaba con ropa muy apretada, pero cuando el Espíritu Santo ha venido a mí, en ese momento es donde yo me he dado cuenta de qué cosas tengo que hacer y qué cosas no, aún en la música, porque como tú lo decías, pastor, hay músicas que dicen ser cristianos, pero que no lo han hecho con el amor a Cristo verdaderamente. Eso sería, licenciado. Muchas gracias. Amén, pastor. Es cierto, la dependencia del Espíritu Santo. Pastor Fidel, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solamente mi pastor solía decir así, para Dios debe ser música sacra, así me dijeron. Yo he tomado en serio esa enseñanza. Y durante la pandemia, Dios me dijo que debemos de aprender a discernir, a escoger temas que glorifiquen a Cristo. Y en la iglesia estoy procurando que se seleccione los cantos, porque no todos los cantos son algo que glorifica a Cristo. Algunos no tienen, como usted ha dicho, no tienen contenido. Y la música también es como sobra del diablo. Por ejemplo, he escuchado música, esta morenadita para el Señor, dice, o este diablarita para el Señor. ¿Cómo? Si se le ha dedicado al diablo, ¿cómo es posible que
a Dios ya también le demos esa sobra. Entonces, creo que debemos de considerar formalmente. He escuchado también cantantes que dicen, si el hermano no da una vueltita para Cristo, no es de Cristo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y yo creo que debemos de tener temor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, manifiesta la palabra. Entonces, seamos un poco más, tengamos cuidado y discernimiento, porque no todos los cantantes son verdaderos cristianos. No sabemos de dónde vendrán. Por ejemplo, los cantantes normalmente están empezando a cobrar montos muy elevados. Y antes, el primero que apareció por entre los peruanos ha sido el hermano Paitán. Después han aparecido cualquier cantidad de paitaneros, de Perú estoy hablando. Y también en los otros, ¿no? Han aparecido cualquier cantidad de cantantes, ya por lucro, ya no es porque quieren usar al Señor. Entonces hay que nomás tener un poco de cuidado porque ¿a quién estamos alabando? ¿A quién adoramos? Dice que la persona pertenece a quien lo adora, ¿verdad? Entonces hay que nomás tener un poco de cuidado. Estamos delante del Señor. Gracias, Lice. ¿Verdad?